Mendoza Sabogal, quien hace parte de la iniciativa interreligiosa sobre los bosques tropicales. Bienvenido. Si lo dejo acá me hace interferencia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y antes de empezar esta conferencia, quisiera invitarlos a que pudiéramos ver un corto video sobre IRI Colombia. IRI es la iniciativa interreligiosa para la protección de los bosques tropicales. Tiene una estrecha relación con el programa de las Naciones Unidas para la conservación y precisamente es una manera diferente de empezar a abordar este tema y este problema de la degradación de los ecosistemas naturales, con la necesidad y con la urgencia de encontrar alternativas para las poblaciones, para que haya esa sostenibilidad que tanto estamos buscando en todos los diferentes actores que componemos todos los territorios a nivel global. Los bosques tropicales, maravillas ecológicas, millones de años en proceso de creación. Los bosques tropicales proporcionan agua, alimentos y medios de vida para miles de millones de personas en todo el mundo. Contienen una asombrosa diversidad de vida, crean el oxígeno que respiramos y regulan nuestro clima. Son nuestro sistema de soporte vital. Pero los bosques tropicales están en grave riesgo. Cada segundo de cada día, un bosque tropical insustituible del tamaño de un campo de fútbol es destruido. Poderosos intereses económicos y políticos están impulsando su destrucción para producir carne de res, aceite de palma y papel, eliminando innumerables especies de la existencia, marginando a los pobres y profundizando la desigualdad, amenazando la supervivencia de comunidades indígenas y destruyendo la mejor solución para el cambio climático que tenemos. Pero aún hay esperanza, donde un futuro diferente nos espera, donde la fe nos une para hacer de los bosques tropicales una espiritualidad compartida, donde enseñamos a nuestras comunidades que los bosques tropicales son un tesoro sagrado, donde alimentamos a un planeta en crecimiento sin convertir los bosques tropicales, donde trabajamos con empresas para garantizar que sus productos estén libres de deforestación y donde nos aseguramos que los gobiernos protejan los bosques y los derechos de los pueblos indígenas. Este es el futuro en el que hacemos lo correcto, pero necesitamos unirnos, afirmar que la protección de los bosques tropicales es una responsabilidad moral para todas las personas de fe. Movilizar un movimiento basado en los valores que compartimos en nuestras religiones y tradiciones espirituales. Mayordomía de la tierra y cuidado de la creación. Un respeto a los derechos humanos y la dignidad humana. Justicia social y económica. La iniciativa interreligiosa para los bosques tropicales está haciendo exactamente eso. Desde el Amazonas hasta la cuenca del Congo y los bosques del sudeste asiático, reuniendo a las comunidades de fe para actuar. Debemos poner fin a la deforestación porque su vida depende de ello. Su vida depende de ello. Su futuro depende de ello. Todos dependemos de ello.
Bueno, pues de nuevo muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y la manera de empezar esta charla es recordando la larguísima historia del planeta. Una historia que está retratada allí, en esa imagen, donde lo que hemos visto es desde grandes cataclismos, enormes cambios, y donde nosotros solamente estamos en una pequeña porcioncita en la esquina superior izquierda, en donde dice Holoceno. Ahí es el florecimiento de la especie humana. No la aparición, pero sí la especie humana con cultura, la especie humana que fue capaz de domesticar el fuego y asentarse y tener agricultura. Y con el pasar del tiempo, hemos venido modificando el planeta hasta lo que algunos, como el profesor Crutzen, que es premio Nobel de Química, llama el antropoceno, que es nuestra propia era geológica, cuando ya hay registro de nosotros en las capas de la Tierra, con plástico y con residuos nucleares. Pero más allá de eso, lo importante es entender que esa historia nos habla de algo muy importante, que es la resiliencia. Un concepto que curiosamente solo hasta hace muy poco es de común trabajo en los ambientes empresariales, políticos, económicos. Antes era un concepto solamente limitado a las academias. Y la resiliencia no es otra cosa que la capacidad de enfrentar las pruebas, los disturbios, aprender, reorganizarse como sistema y continuar desarrollándose sin perder identidad. No es solamente responder a una crisis, eso es resistencia. La resiliencia implica mucho más. Y al día de hoy hay sin número de informes de sostenibilidad que nos hablan de resiliencia, que se plantea la resiliencia, que se busca la resiliencia. Pero realmente tenemos que empezar a preguntarnos, ¿y eso cómo se construye? Y definitivamente, esa construcción no se hace en el vacío, esa construcción se hace en un mundo en crisis, un mundo que está planteando que realmente vamos haciendo cambios demasiado acelerados, quizá mucho más que solo se puede comparar con periodos muy iniciales en el planeta Tierra. Y eso, por supuesto, tiene unas causas y tiene unas consecuencias. Ya casi que no estamos hablando de un mar que trae riesgos en oleadas, sino que estamos hablando de un río que desborda y sencillamente se lleva por delante a todo el que no esté correctamente y adecuadamente adaptado. ¿Y de dónde vienen estos problemas? Se puede preguntar uno. Y dentro de la búsqueda es empezar a darnos cuenta que como seres humanos hemos tenido la capacidad de separarnos en nuestra integralidad. Hemos dejado el ser, el pensar y el hacer como si fueran tres mundos diferentes en los cuales nos movemos según sean las circunstancias. Y nunca podemos dejar de vista y perder de vista que si yo pienso sin sentir, es frialdad. Si yo siento sin hacer, es ingenuidad. Y si yo hago sin pensar, es improvisación. Es necesario entonces que podamos abordar el tema sobre el cual yo vengo a hablarles hoy. Y nosotros desde IRI Colombia hemos querido llamarlo como una estrategia inesperada. Y una estrategia inesperada porque cada vez más hay una conexión entre las empresas, la academia, pero muchas veces quienes no están conscientes y permanentes en estos discursos son las comunidades de fe y son actores absolutamente importantes en la construcción de los territorios. Esta estrategia inesperada es solamente el recuerdo de cómo efectivamente necesitamos empezar a pensar diferente para lograr verdaderas transformaciones en los territorios. Y eso es algo que es muy curioso de rastrear en nuestra propia historia humana.
porque muchas veces en nuestra historia las soluciones humanas han sido las menos obvias y han sido esas las más exitosas, las menos esperadas, las menos esperables. Cuando los vikingos quisieron conquistar nuevas tierras para aumentar sus áreas de cultivo, vieron algo que todos los demás no vieron. Y ellos no fueron hacia el sur, hacia el calor, ellos fueron hacia el norte, fueron hacia Groenlandia. Ellos triunfaron donde muchos hubieran muerto. Ellos lograron con su estrategia inesperada subsistir y ser exitosos porque apostaron a algo que normalmente no estaba amarrado a lo que podríamos considerar convencional. Asimismo, cuando hablamos, por ejemplo, de la guerra que encendió el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, no estamos hablando de un conflicto armado, ni de una lucha, ni de un acto violento. Estamos hablando de un sencillo gesto de una mujer afroamericana, de Rosa Parks, que un día en un autobús en Montgomery decidió sentarse y no levantarse. Ese fue su gesto, esa fue su estrategia inesperada. A partir de ahí se desencadenaron muchas cosas, pero ese sencillo gesto que nadie esperaba, que nadie tenía dentro de lo obvio, fue lo que realmente logró mover las fibras para que tuviéramos el movimiento, de los derechos civiles. Y si nos vamos, por ejemplo, a la naturaleza, también la Amazonía es un ejemplo de estrategias inesperadas. Porque muchas veces nos han vendido la idea de que la selección natural es una feroz competencia en donde todos se comen a todos. Y la realidad es que la selección natural se basa en la principal estrategia de la naturaleza para ser exitosa, y es la cooperación interdisciplinaria, interespecies. Esa cooperación es la que permite el florecimiento de una enorme diversidad en ecosistemas tan importantes y tan claves como lo es la selva amazónica. Incluso para nosotros que somos personas de fe, el ejemplo de Jesús es absolutamente emblemático, porque Él fue a donde nadie más iba a ir. Él hizo lo que nadie se hubiera atrevido a hacer. Y nos mandó una lección súper importante en términos de la trascendentalidad en la vida. Y es que frente a un mundo que históricamente se ha basado en la banalidad, en la riqueza, en el éxito, en la superficialidad, Él escogió el sacrificio. El sacrificio como la herramienta más poderosa y como la estrategia inesperada para lograr realmente una trascendencia que ha movido sociedades enteras al mundo entero durante toda la historia. Y entonces esta estrategia inesperada definitivamente nos lleva a ver la necesidad de integrar eso que en algún momento separamos. Separamos el pensar del sentir, del hacer, que en la vida práctica se representa en la ciencia, en la fe y en los negocios. Es importante que volvamos a entender que somos uno. Nosotros somos organismos unitarios, cada uno de nosotros. Y muchas veces separamos los ambientes de fe de los ambientes de los negocios o de los ambientes científicos, cuando realmente es uniendo a todos los actores que esto cobija y representa, y en nosotros mismos lo que inspira nuestra toma de decisiones, una estrategia que no es obvia, una estrategia que puede considerarse sorprendente, pero que al mismo tiempo puede ser enormemente efectiva. La ciencia entonces es la brújula. La ciencia es la que nos entrega los datos, la información, la que nos orienta, la que nos lleva por el camino. Viene siendo la brújula. Es la brújula que nosotros tenemos para orientarnos en nuestra toma de decisiones. Los negocios vienen siendo el vehículo, porque las empresas se mueven, las empresas tienen recursos, las empresas pueden avanzar, pueden fomentar enorme cantidad de transformaciones. Y el elemento crucial aquí empieza a ser la fe. Y la fe no simplemente como un
creer cerrando los ojos, sino una acción, un movimiento. Y que en lo más importante es lo que significa y lo que implica la fe en la transformación interna de los individuos y de las sociedades. Tenemos una crisis ética. Gran parte de los problemas que estamos abordando y enfrentando hoy en el mundo, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la falta de confianza en los mercados, las crisis sociales, parten de la crisis ética. Y eso quedó planteado de una manera muy clara y muy bonita en una encíclica como Laudato Si del fallecido Papa Francisco, en donde es necesario entonces recuperar ese camino de fe, integrarlo como muchas de las personas de empresa en Colombia, en el mundo, sustentan sus negocios en la fe, sustentan esa toma de decisiones, esa esperanza, pero ahora necesitamos empezar a articular esto y que se vuelva un eje movilizador para la transformación de territorios completos. Y esto, por supuesto, no es etéreo. Esto va teniendo existencia real y va teniendo ejemplos reales. Y es aquí en donde IRI Colombia empieza a tomar un papel protagónico y relevante, con los espacios de creación, con los espacios de conversación colectiva que se han venido fomentando a lo largo y ancho de un área tan importante como la Amazonía colombiana. Ahora incluso incluyendo conversaciones con actores que en principio no se sienten parte de la Amazonía, pero que técnicamente son una parte absolutamente interdependiente, como es Bogotá. Es fundamental que precisamente se pueda impulsar, ¿no?, estas acciones no solamente como actos ecológicos, sino que realmente estos clusters, estos grupos de diferentes entidades, visiones, credos, puedan empezar a darse cuenta que trabajando juntos es la mejor manera, la más efectiva para que logremos esas transformaciones positivas en los territorios que tanto se necesitan y que a veces tanto faltan, porque hacemos muchas cosas, pero pareciera que nada cambia. Y muchas veces eso se sustenta porque tenemos esa división entre el pensar, el sentir y el hacer. Entonces, desde IRI Colombia estamos proponiendo la importancia de crear, de mover esta estrategia inesperada, en donde podamos articular estos frentes que todos y cada uno de las personas que estamos aquí sentados y más allá tenemos dentro de nosotros mismos. Entonces, no estamos hablando simplemente de una fe ciega, estamos hablando de una evidencia luminosa. Cada reunión, cada taller, cada espacio de construcción en donde se van sumando más actores y más actores interesados. Ahora la Cámara de Comercio de Bogotá, un actor clave para empezar a darnos cuenta que desde el mundo de los negocios también hay mucho que hacer en la transformación y en la conservación de ecosistemas estratégicos como la Amazonía. ¿Por qué? Por los ríos voladores, por la conectividad ecológica, por tantas razones técnicas que al final del día nosotros, por más que no las estemos viendo ni percibiendo, estamos siendo enormemente beneficiarios. Y por supuesto eso también plantea una estrategia novedosa. ¿Y cuál es esa estrategia novedosa? Tenemos que empezar a darnos cuenta que la ventaja comparativa que siempre hemos manejado históricamente desde muchos ámbitos en el país para privilegiar la Amazonía no está funcionando. La Amazonía, por ser la Amazonía, porque se compara con otras y es más rica, es más diversa, es más bonita, no ha sido suficiente para lograr su conservación. Entonces necesitamos poner los pies en la tierra y necesitamos empezar a hablar ya no de una estrategia comparativa, sino de una estrategia competitiva. Y entonces es ahí donde empiezan y abren su curso lo que en estos ambientes empresariales se llaman las hard choices, ¿no? Las elecciones difíciles. Y es que frente a diferentes alternativas, todas muy interesantes, tenemos que empezar a construir desde nuestras desventajas, porque hay unas realidades territoriales que no vamos a poder cambiar. La Amazonía, infortunadamente, es un conjunto de paisajes
que sufre abandono, baja infraestructura, pobreza, violencia rural, deforestación, degradación de bosques. Pero aún ahí, con esas desventajas, es donde tenemos que empezar trabajando en conjunto. Y por eso la importancia de unir los tres frentes, de la fe, de la ciencia y de los negocios. Tenemos que empezar a tener estrategias creativas. Estrategias que nos lleven no solamente a planear, sino a actuar. Entonces, la frase no es más estrategia, la frase es más acción. La estrategia se va creando mientras se va desarrollando. Los argentinos dicen, cuando el carro anda, los melones se acomodan. Pues nos toca empezar a jugar así. Porque si esperamos hasta que el paisaje sea perfecto e idílico en la Amazonía, para sentir que, por ejemplo, desde Bogotá, yo como empresa quiero empezar a actuar, va a ser demasiado tarde. Un elemento absolutamente importante es que si no trabajamos juntos, va a ser demasiado tarde. Entonces, aquí la pregunta clave ya no es si esto es posible. Ya la pregunta es ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo nos podemos vincular? ¿Cuándo podemos empezar a tener esta acción colectiva, ¿no?, por la transformación, en donde vamos a tener actores súper importantes en el territorio, como son las comunidades de fe? Y eso nos va a llevar a tomar unas decisiones en donde, por ejemplo, dejemos de privilegiar el megaturismo por empezar a enfocarnos, ¿por qué no?, en áreas protegidas que sean administradas y gestionadas por las diócesis o por las comunidades religiosas. ¿Por qué no pensamos, por ejemplo, en que pueda existir algún tipo de sello verde? Y aquí, pensando sobre la marcha, ¿qué tal un sello que se llame Laudato Si? Que además tenga un plus que es un respaldo ético en las prácticas y en los productos. Y ahí las comunidades de fe pueden empezar a tomar un papel muy importante, más allá de lo pastoral y de lo asistencial, para empezar a volverse hubs, para empezar a volverse nodos para, por ejemplo, productos de bioeconomía. Entonces, hay mucho por hacer. Las iglesias, las comunidades de fe tienen un elemento fundamental para todos los actores que quieran trabajar con ellos, los científicos, los hombres de empresa y de negocios. La convocatoria y la credibilidad. Esos dos elementos son poderosísimos para lograr verdaderas transformaciones. Entonces, al final, lo que estamos necesitando nosotros es empresarios que no solamente vendan, sino que también quieran moldear futuros, líderes que no solamente busquen utilidades, sino que realmente quieran buscar sentido a las acciones, y esa estrategia de fe, ciencia y negocios que definitivamente pueda convertir la resiliencia ya no en un sueño, sino realmente en una realidad. Porque la estrategia inesperada es la que puede salvar el futuro, y el futuro no se predice, el futuro se construye. Y la Amazonía nos está esperando. Muchísimas gracias. Buenísimo.